Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Aprende desde casa que en esta semana se ha transformado en nuestro foro digital entre amigas, donde vamos a tener conversaciones que empoderan precisamente con unas super mujeres que nos acompañan desde distintos continentes, desde distintas visiones de la vida, backgrounds profesionales y sobre todo desde todo aquello que tenemos que aportar para que entre todas crezcamos juntas. Para mí es un placer darles la bienvenida. Soy Charlie Ruth y en nombre del Rotary E-Club Sogamoso Global y de parte de todos los amigos y los aliados de nuestro club y de la Fundación Mujeres con Derechos, así mismo como ADC y la UPTC, les damos la bienvenida esta tarde que está cargadísima de poder, porque como dice una amiga chilena, hoy sí que está la Mina Power, o sea, la más de las más y una de las mujeres que yo más admiro y que de verdad creo que hace una labor increíble en el mundo por hacernos entender que la innovación y la tecnología también es para nosotras. Para mí es un placer darle la bienvenida a nuestra querida Estrella Jaramillo y les voy a presentar muy brevemente quién es ella. Estrella es autora, es una líder en inclusión y bienestar de las mujeres, es española y lleva muchos años trabajando en el sector tecnológico, haciéndonos entender a las mujeres que la salud es para todas y que es necesario hoy empezar a erradicar esa ansiedad, esos traumas, esos tabúes y esos estigmas que hacen que no veamos nuestros cuerpos y nuestra salud íntima y sexual como algo natural. Así que Estrella lleva varios años y le encanta mencionar que tiene un poder, un superpoder para meterse en esos espacios que parecen difíciles y tener esas conversaciones difíciles donde pone sobre la mesa la necesidad de hablar sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Ha trabajado en el campo de la salud durante los últimos 5 años, primero como empleada, luego como consultora independiente, como cofundadora y de nuevo como líder estratégica. Además, dirigió su propio negocio, BeWom, en los Estados Unidos y ha trabajado en la defensa y la sensibilización del tema llamado salud íntima y sexual. Además, es una apasionada por decir la palabra vagina frente a una sala llena de hombres en el mundo corporativo, porque sabe que allí es donde se ganan esos espacios de poder y de inclusión y de normalización de lo que debería de ser normal. Así que, mi querida Estrella, es un honor para mí darte la bienvenida. Muchas gracias por unirte a este foro digital entre amigas. Y comencemos por hablar quién es Estrella, de dónde viene y por qué le apasiona tanto el tema de salud y salud íntima de las mujeres, sobre todo. Charlie, qué buenísima presentación, muchísimas gracias. Te estaba escuchando, digo, está hablando de mí, no sé si está hablando de otra persona. Qué linda, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí, por recibirme, estoy súper contenta, espero que pueda aportar valor a todos los que nos están escuchando y que nos hagan muchas preguntas durante esta hora, porque al final estamos aquí las dos para tener esta conversación de forma que podamos aportar valor a otros y que muchas mujeres tomen más conciencia en todo el mundo. En cuanto a tu pregunta, empecé en el campo de la salud de la mujer un poco por accidente. Y realmente es que yo siempre había tenido como ideas y valores muy claros en cuanto a la necesidad de crear esta igualdad de género y de cómo durante la experiencia vital, siendo niña, adolescente y ya una mujer adulta, hay muchos puntos de fricción en los que ser mujer es muy diferente, ¿no?, a ser hombre. Y teniendo estos valores de base, se me presentó una oportunidad de unirme a una empresa para llevar varios mercados internacionales que iba sobre maternidad. Y yo jamás me imaginé entrar en una empresa así, pero sin embargo, una vez que me vi allí, empecé a conocer las problemáticas y los retos a los que se enfrentaban las nuevas mamás y lo solas que se sentían y el poco apoyo que recibían del sistema sanitario durante la época posparto y lo poco empoderadas que se habían sentido en su parto y en su embarazo, me di cuenta de que empezar con la salud de la mujer era la piedra fundamental de crear igualdad, porque si no podemos tener acceso a recursos de salud, si nuestra salud no se investiga de forma igual y si nosotros no podemos vivir vidas plenas y podemos sentirnos libres de comentar
estos retos de salud, estas dudas con nuestros doctores, nunca vamos a poder alcanzar la igualdad social y económica. Entonces me apasionó muchísimo y como tú mencionabas, después de esta experiencia decidí lanzarme al mundo de emprender, conocí a la que después fue mi socia y decidimos montar una aplicación para que la mujer aprendiera a entender los síntomas y trabajar y crear hábitos para su suelo pélvico y su salud íntima. You're muted. Estás sin el Oh, micrófono. gracias, gracias. Todavía no leo labios, pronto. Pronto, ya este año nos ha dado unas habilidades que ni imaginábamos, así que Este año todo se espera, todo. todo, todo, todo. Fíjate, mi querida Estrella, que esta semana estamos dedicadas a hablar de lo que las mujeres no solemos hablar. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque nos dijeron alguna vez que era prohibido, porque pensamos que ya de una nos autotagueamos la palabra slut o fácil en la frente si preguntamos dónde queda la vagina y por qué funciona como funciona. Y me encanta que en tu perfil tú lo dices claramente, hay que hacer estas conversaciones difíciles, fáciles. Sí. ¿Cuáles crees que son los mayores miedos que tenemos las mujeres a la hora de hablar de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud? Es que es muy cultural al final, ¿no? Como que en general el hablar de las partes íntimas o la salud íntima, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Siempre ha sido muy tabú. La cuestión es que nosotras tenemos muchos más puntos y hitos a lo largo de nuestro desarrollo que necesitamos hablarlo. Nosotros tenemos una menstruación, nosotros tenemos un ciclo cada mes, tenemos que afrontar consideraciones de fertilidad mucho antes, también de sexualidad, y es como algo que causa vergüenza y que culturalmente nos han enseñado a que no se habla ni siquiera con las personas más allegadas a ti. Y luego, partiendo de esa base, encima en el caso de la mujer, como tú mencionabas, pues hay muchísimo condicionamiento social de que la mujer no, estos son temas que prácticamente no conoce, que no se le enseñan, etcétera. Que bueno, obviamente, como sabemos, está cambiando poco a poco, pero sí que hemos sido, sobre todo en esta, ¿no? Como esta jornada de salud que empieza durante la pubertad, con el desarrollo, con la menstruación, después con la fertilidad, con la maternidad y la menopausia, hemos sido sujetos muy pasivos en el sistema. Hemos sido receptores de información sin poder de y ni siquiera entender lo suficiente o recibir la educación y la información necesaria para tomar nuestras propias decisiones, porque al final nadie conoce tu experiencia tan bien como tú, ¿no? Y sin embargo, si carecemos de esos recursos educativos, pues no podemos tomar decisiones informadas, estamos como sujetas al consejo externo. Y creo que es algo fundamental, o sea, no puede ser que a día de hoy haya muchas chicas que están llegando a los 20 años sin todavía entender exactamente cómo funciona su cuerpo y sufriendo constantemente síntomas, sobre todo atada al ciclo menstrual y pasando miedo y en silencio y no lo voy a comentar con nadie y quizás es algo que a mí me pasa que yo no soy normal y no quiero que se sepa. No podemos tener esta ansiedad, vivir con esta ansiedad y que no podamos hablar normalmente, se tiene que normalizar y tiene que ser normal para nosotros hablarlo entre nosotros y para los chicos escucharlo. No es un drama, no es un tabú, es la fuente de la vida. De Entonces, hecho, ya estamos aquí. estamos aquí gracias a ellos. ¿Por qué seguimos suprimiéndolo tanto, no? ¿Cuáles son los tabúes culturales a los que todavía nos adherimos que ya no nos valen, ya hemos evolucionado? Exactamente, exactamente. Y creo que el tono de esta semana es sentir que sí estamos evolucionando y es Sí. compartir precisamente este diálogo y hacerle entender a todas las mujeres y a todos los hombres que nos están viendo allá afuera que no hay pregunta insignificante, no hay pregunta tonta, no hay pregunta peligrosa a la hora de hablar de la salud de las mujeres. Todas las preguntas son necesarias y todas las preguntas van a enriquecer esta conversación. Así que, mientras tanto, los voy a invitar a que dejen en la cajita de chat, en el Facebook Live o acá en Zoom o en Twitter sus preguntas precisamente para hacérselas a Estrella. Mientras que nos colocan por allí sus inquietudes, mi querida Estrella, me hiciste acordar de algo que dice una amiga y mentora. El cuerpo de las mujeres tradicionalmente no ha sido el cuerpo de las mujeres, porque de milenios
atrás, hasta nuestros días, el cuerpo de las mujeres ha pertenecido al cuerpo de los hombres, de los maridos, de los novios, hasta de los hijos, de los jueces, de los médicos, y es relativamente reciente en nuestra historia humana que las mujeres estamos despertándonos y diciendo, venga, mi cuerpo es mío y si yo quiero ir a decir que tengo igualdad de derechos, lo primero que debo hacer es entenderme a mí misma y procurar evolucionar conmigo misma, preguntarme, saber qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Cuéntame, ¿qué ha hecho en específico la tecnología para ayudarnos a acelerar ese camino de autoconciencia sobre nuestro Sí. propio cuerpo y nuestra propia salud? Yo creo que la pieza clave ha sido la democratización del acceso a información desde la seguridad y la privacidad de tu propia casa, de tu device, de tu ordenador, de tu teléfono, sin tener que ir a un doctor, tener la conversación incómoda o quizá que no tengas ni siquiera acceso o la oportunidad de hacer eso. Ha sido dar un acceso, un punto de entrada a la mujer a empezar a investigar por su cuenta sin depender de las barreras que hoy en día todavía existen, ¿no? Y esa ha sido la parte en la que, y fue también la premisa sobre la que nosotros construimos Bwon. Nosotros quisimos hacer Bwon totalmente digital porque queríamos eliminar la barrera de la vergüenza, porque en última instancia nos hemos criado en la cultura que nos hemos criado y aunque la queramos cambiar es una lucha diaria. Entonces, si en algún momento alguien quiere consultar algo y no se sentía plenamente cómodo inicialmente, hay que dar un punto de entrada de menor fricción para que pueda empezar a explorar, a entender, a conocer, hasta que se sienta lo suficientemente cómoda para hablar con un especialista, para hablar con una amiga, para hablar con quien sea. Entonces, este acceso a información ha sido lo que ha hecho que la mujer finalmente, y además la posibilidad también de crear comunidad, de darse cuenta de que no están solas, porque entras en los foros y por primera vez, por ejemplo, un feedback que nosotros recibíamos mucho con la aplicación, es que nos decían, nos mandaban emails de muchísimas gracias, es la primera vez que me he dado cuenta de que lo que me pasaba a mí, que no estaba sola, que no estaba rota, que no había nada malo conmigo, simplemente es algo que le pasa a muchas mujeres, hay solución, pero hasta antes no lo sabía, porque no se habla. Y esto pasa con muchísimos temas, desde infertilidad hasta disfunciones de suelo pélvico, incontinencia, problemas de dolores en las relaciones. O sea, todo es tan tabú, es tan no hables, porque parece que es como una mancha en tu calidad como mujer todavía, que nadie quiere hablarlo. Y solamente hablándolo con otras personas comienzas ya a empezar a encontrar la solución, porque lo primero que tienes ese alivio, ¿no? Como de saber que no eres solo tú, que es algo que pasa. Y a partir de ahí puedes empezar a buscar especialistas y puedes empezar a luchar por tener una solución, ¿no? Y apoyo. Oye, y tú eres una ciudadana del mundo, o sea, una ciudadana absolutamente global, española, pero con un gran conocimiento de lo que pasa en la región de las Américas. Has vivido en Nueva York y te mueves en un ambiente, digamos, donde fluyen todas las ideas liberales que, como dijiste, hacen fricción con todas las ideas ortodoxas. ¿Qué crees que ha cambiado sobre todo en los últimos 5 años para las mujeres? ¿Qué piensas que fue lo que levantó esta nueva ola feminista, este Me Too, esta sed por descubrirnos más a nosotras mismas y hacer respetar nuestros derechos? Sí, yo creo que es una fase más de un proceso evolutivo en la transición de la mujer ser eh, un ciudadano de segunda clase, por así decirlo, o sea, no de derecho pleno, es que realmente en muchos países hasta hace 50 años la mujer no votaba, o sea, no hace tanto tiempo. Mi abuela ha vivido sin derecho a voto. Y entonces te pones, y por supuesto, a las niñas no se les invitaba, no se les animaba a que fueran a la universidad, las chicas se les educaba para ser amas de casa. Entonces, ¿esto en qué momento ha empezado a tomar muchísima atracción? En el momento en el que la mujer empieza a ocupar grandes porcentajes en universidades y escuelas y empieza a tener formación. Y con la formación vienen los puestos, y con los puestos viene la capacitación económica, y con el poder económico viene la capacidad de demandar soluciones mejores, de demandar tus derechos, de defender
lo que necesitas, porque desafortunadamente todavía vivimos en un mundo en el que el dólar tiene mucho poder, por así decirlo, y no me refiero por una divisa en concreto, sino simplemente la moneda, ¿no? El tener ese poder económico, el poder comprar, hace que pases a ser relevante para el resto, para las instituciones, para las marcas, para las empresas, para el tejido económico y político. Entonces, ha sido a raíz de esos grandes números de mujeres con educación, que además han tenido más poder de asociación entre ellas, que han ido luchando por ganar cada vez más independencia y por realmente, además se nota ahora que cada vez está tardando mucho, pero poco a poco vamos teniendo un poquito más de representación en poderes políticos, judiciales, económicos, asociaciones, etcétera, y se va notando cómo estos temas que antes ni se hablaban, es que no eran una prioridad, porque no había nadie con representación en esas mesas de reuniones que dijera, oye, esto es importante. ¿Por qué en los cuartos de baño sigue habiendo papel higiénico y no hay Tampax? Si hay un 40% de empleadas, ¿por qué? Porque no están en todas partes. Porque hasta ahora no hemos tenido suficiente volumen como para demandar que esto para nosotras es una necesidad tan básica y vital como que haya una toallita de secarte las manos o un lavabo con agua. Pero hay que estar en esas habitaciones y hay que tener la posición de poder, ¿no? Defender cosas que para nosotras son de entendimiento tan básico. Exacto. Y dice una amiga banquera, el poder de una mujer arranca en el bolsillo. Si no hay dinero, mira, es muy difícil decir, tengo poder cuando mi marido me mantiene y él es el que pone las reglas y él manda y yo obedezco y no superamos, digamos, esa fase de dependencia. Otra cosa que te quería preguntar, escribes para la revista Force, eres una contribuyente asidua. Eh, y este año, como lo dijiste al principio, ya no sabemos ni qué esperar. O sea, la humanidad completa se transformó. Y justamente se transformó sobre el eje salud. El 8 de enero escribiste una columna sobre las megatendencias que iba a haber en relación a tecnología y salud de las mujeres. Cuéntanos qué escribiste, qué se ha mantenido y qué ha cambiado, porque en este año ya no sabemos qué más va a cambiar. Así que... De verdad que no, y además todavía no te puedo decir con total certeza qué va a pasar porque estamos viviéndolo. Yo mi primera reacción cuando yo publiqué eso, lo había trabajado en un artículo que lo había trabajado a finales de diciembre de 2019 como continuación a mi análisis sobre lo que había pasado. El 2019 fue un año muy importante en tecnología y salud de la mujer. Hubo una exit, una salida a bolsa pública en Estados Unidos de una empresa de fertilidad, hubo rondas de financiación, las más grandes de la historia en temas de salud de la mujer, muchísimas más empresas saliendo al mercado, hubo varias adquisiciones por conglomerados empresariales enormes, tradicionales, que ahora estaban comprando iniciativas, ¿no? De empresas fundadas por mujeres con soluciones para la mujer. Se pasaron muchas cosas y el año 2020 pues proyectábamos un crecimiento muy grande, creíamos, o sea, el sector iba a llegar a un billón, bueno, 1.000 millones, o sea, es $1 billion, que en Estados Unidos es 1.000 millones. En financiación total, se iban a alcanzar 50 billones de valoración total del mercado, se esperaban muchas más salidas, muchas más compraventas también de empresa, y entonces llegó, pues, la pandemia, que todos estamos muy familiarizados con ella, no se habla de otra cosa en ninguna parte, que por cierto espero que todos estéis bien, lo primero es la salud, Sí. lo primero es lo primero. Sí. Y se ha producido por un lado, un foco muy fuerte en cuanto a la salud, en cuanto a análisis de estamos preparados realmente para, en un caso de emergencia, afrontar y apoyar las necesidades de salud de nuestras poblaciones. O sea, tenemos nuestros sistemas sanitarios están preparados para realmente ayudarnos. Pero en el otro lado, mi primera reacción fue un poco de pensar, ay, estábamos llegando como a un tipping point, a un momento que iba a haber tanto crecimiento y de repente el foco ya no estaba en la salud de la mujer porque ha pasado una cosa que no se espera, es un evento global que afecta a todo el mundo y que ha tomado mucha presencia. Y tiene que ser así, por supuesto, pero al mismo tiempo perdió un poco de tracción inicialmente. ¿Qué pasó? Por ejemplo, muchas empresas, muchas startups que estaban en
en temas de fertilidad, ya fuera de ayudar a quedarse embarazada, como ayudarse a prevenir, como a gestionar tu salud hormonal, como posparto. Muchas clínicas tuvieron que cerrar, o sea, estos negocios se vieron impactados primeramente. Todos los personales sanitarios tuvieron que ir a los frontlines a cuidar de esta pandemia, ¿no? A cubrir las necesidades urgentes. Entonces, realmente yo de repente vi que tengo una comunidad muy grande de mujeres con mucha involucración en el tema de salud, que mucha gente en mi comunidad pues empezó a crear mucha visibilidad sobre, oye, que se están parando los tratamientos de fertilidad, oye, que no se están cuidando los pospartos, se están mandando a las mujeres a casa justo después de parir, sí, están haciendo cesáreas muchísimo, o sea, todo, imagínate cómo de conectado está el tejido, que en cuanto pasó esto, empezaron a subir los números de cesáreas que ya estaban fuera, muy por encima de lo que la OMS recomienda como natural, y esto viene por la forma en la que el sistema sanitario está diseñado. Empezaron a pasar muchas cosas y yo al principio me dio pena. Cuando pasaron 3 meses y pasó el shock inicial, me he dado cuenta de que algunas empresas aún así han conseguido levantar ciertas rondas de financiación. Por ejemplo, Tia Clinic, que es una clínica aquí que ha empezado en Estados Unidos solo para mujeres diseñadas, todo para acompañar este camino, ¿no?, de salud desde la pubertad hasta la menopausia de la mujer, que está muy fragmentado a día de hoy. Tú no tienes una experiencia, dependiendo de con qué médico te toque, puedes tener una experiencia buena o mala, y no debería ser así, debería haber una experiencia buena y satisfactoria garantizada, ¿no? Y he visto que esa, por ejemplo, ha cerrado una ronda de financiación, ha habido varias en el espacio de fertilidad, de lactancia, que también han conseguido cerrar una ronda, algunas en salud sexual también han conseguido levantar un poco de capital. Entonces, creo que se está reactivando el tejido del sector de salud de la mujer y tecnología. Mi miedo al principio es que iba a haber un parón, pero creo que tenemos que ver a final de año realmente para evaluar si ese crecimiento tan como exponencial que se esperaba que iba a haber ya, no ha sido un poco frenado. Quizá haya que esperar un poco a 2021 para que lleguemos a esos hitos que se había ya marcado. Pero veo que el sector va sobreviviendo, sigue estando allí, las empresas no cierran, han salido, de hecho, pienso que muchas, por la situación actual y como se perdieron muchos empleos, muchas mujeres se han visto en situación de empezar empresas porque en los últimos 2 meses, en las últimas 8 semanas he recibido muchísimos emails de nuevas empresas que quieren darse a conocer, que están lanzando en sectores que todavía, en áreas que todavía no lo habíamos tocado mucho, como por ejemplo, que a mí me encanta la intersección entre la salud hormonal y la salud mental de la mujer, que miramos a la salud mental como un hecho aislado y luego a la salud hormonal como un hecho aislado, y tenemos que ver más la salud como un sistema, sobre todo porque nosotros tenemos un ciclo hormonal que es muy dominante en el resto de temas de salud, ¿no? Entonces, bueno, creo que sigue pasando, ya veremos las cifras dentro de unos meses, pero está en evolución y sigue en marcha. Oye, qué lindo eso que acabas de mencionar, que se nos olvida, o sea, pensamos como no, Mm, sí, lo que queda debajo de mi ombligo es otro terreno del cual yo no debo ni siquiera pensar, pero en verdad todo está conectado, o sea, todo absolutamente está sí, conectado, y las mujeres somos seres absolutamente cíclicos, que no sí, somos iguales ningún día del año, o sea, cada día del año es completamente diferente, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel anímico, a todos los niveles. Esta mañana comentaba con una médica en Brasil algo que nos preocupa a varias, y es que muchas mujeres están en sus casas sin empleo, sin sí. ingresos, viviendo, conviviendo con su peor enemigo en muchos de los casos, en otros no, en pareja, pero pues muchas se han quedado sin la posibilidad de recibir anticonceptivos, y va a venir una oleada gigante de De coronavirus, embarazadas. eh, Coronavirus. de Corona Babies, algunos pues que vienen muy deseados con todo el miedo que tenemos todos en estos días, otros que definitivamente vienen de relaciones no consentidas, porque haya mucha violencia, en muchos hogares se vive violencia. Eh, ¿A dónde deben acudir las mujeres en estos momentos donde el foco no está precisamente en el bienestar de las mujeres, sino que está ahorita sobre la pandemia? ¿Qué recomiendas hacer? Sí, no, es una pregunta muy interesante. Sí que es cierto que este fue otro de los movimientos que se activó enseguida en cuanto empezó la pandemia. O sea, hubo un momento en el que
rápidamente ciertas organizaciones de igualdad de género y de protección de los derechos de la mujer se activaron y pusieron hotlines para que llamara si alguien estaba en una situación de precaria o necesitaba irse, y luego se han activado a raíz de esto también, de la misma conclusión que tú acabas de explicar. Asociaciones como Planned Parenthood han tenido muchísimas campañas de concienciación, de compartir recursos, de compartir, ellos siguen, sus clínicas siguen abiertas, o sea, realmente las asociaciones que prestan cierto tipo de servicios de apoyo de la gestión reproductiva de la mujer siguen abiertas. Varía mucho de país a país, evidentemente, y no quiero entrar en generalizaciones, pero sí que sé que en los países que conozco y que he estado siguiendo más de cerca, se han producido grandes iniciativas, a veces más lideradas por el gobierno, a veces por asociaciones no gubernamentales, para proteger este tipo de derechos y dar cobertura y financiación. Incluso se han dedicado presupuestos a buscar soluciones a corto plazo para dar acogida a personas que se viesen en situaciones de pareja que no fueran estables o beneficiosas. O sea que una de las cosas que creo que han sido bonitas de esto tan difícil que está pasando ha sido como que todo el mundo ha salido ¿no? a la ayuda en cualquier forma o foco de atención que pudieran aportar, ya fuera en medios y con thought leadership, ya fuera en temas de asociaciones apoyando a poblaciones desfavorecidas, ya fuera ayudando a sus vecinos a hacer la compra o ayudando a cuidar a los niños a una mamá que trabaja. O sea, se ha visto realmente, yo creo, una calidad humana y un espíritu emprendedor. Vuelvo otra vez a lo que decía antes, que realmente se ha visto como mucha gente ha empezado a crear empresas para solucionar este tema, y todos los que le rodean, porque no se piensa en coronavirus y solamente se piensa en la vacuna y los pasos que hay que dar, pero todos los problemas que se han generado que afectan al tejido social alrededor de la pandemia han sido muchos y los estamos viviendo todos, y todo el mundo se ha tenido que activar, porque creo que lo primero que todos vimos es como que nuestros gobiernos se vieron completamente colapsados Sí, sí, sí. Y del día a la noche. yo creo que por fortuna estamos dando cuenta que ya no podemos estar en ese espacio de pasividad donde yo espero que el gobierno haga algo por mí. En verdad es, ¿qué va a hacer usted por su país? ¿Qué va a hacer usted por su nación? ¿Qué va a hacer usted por sus vecinos? Sí, Porque en la crisis hay quienes se ponen a llorar y quienes venden pañuelos y quienes no les importa si se los pagan o no, van a consolar a la gente porque es lo que moralmente hay que sí. hacer para evolucionar y para surgir después. Y fíjate, voy a hacer una cuña acá. Hoy estamos muy felices en mi club porque mañana justamente vamos a entregar un donativo muy importante para el Instituto Nacional de Salud. Y Ajá. reunimos en 4 días $94,000. ¡Wow! Enhorabuena. Sí, exacto. Y honestamente nosotros dimos una partida de, no sé, $500. El resto de dinero se consiguió llamando, buscándolo, diciéndole a la gente, mire, este es el momento donde usted tiene que romper su alcancía y por favor darnos su dinero porque vamos a hacer algo más grande juntos y es ayudarle al Instituto Nacional de Salud de nuestro país a tener una mejor infraestructura en unas máquinas especializadas que ayudan a detectar el coronavirus, que es el PCR-RT. Y lo que tú dices me parece espectacular. Sí es un momento donde estamos empezando a elevar nuestra conciencia y empezando a ayudar a otros. Quiero parar acá un segundo, nada más para decir que Aprende desde casa que se ha transformado en Entre Amigas durante toda esta semana es hecho con la ayuda de dos mujeres maravillosas que se llaman María Alejandra, también socia de mi Rotary Club, por ahí estabas Aleja, y también mi querida Francia, la primera colombiana, la segunda mexicana, y ellas son hoy las líderes que están conectando con dos de las organizaciones más importantes que mueven a jóvenes en nuestros países. María Alejandra hoy está por allá monitoreando todo lo que están escribiendo desde la UPTC, que es una universidad pública en Colombia, y mi querida Francia está monitoreando todo lo que nos mandan a decir desde el CUSEA en la Universidad de Guadalajara y también desde ADC
que es un movimiento político estudiantil en Jalisco. Así que, chicas, ¿qué preguntas y comentarios tenemos por allá? Adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estrella, muchas gracias. Yo creo que de verdad que todo lo que has dicho es bastante valioso. Realmente, mi pregunta sería, o digamos que de lo que estamos viendo, es, evidentemente, estamos teniendo ahorita también un problema y es la sobreinformación, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de información por todos lados, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Y todo este tema, digamos que de las apps a mí me gusta mucho, precisamente porque pues finalmente el mundo se está yendo hacia, casi que todo lo estamos monitoreando por apps, ¿no? O sea, tenemos mucha oferta el día de hoy. Yo quisiera que tú nos dijeras, digamos que ante tanta sobreinformación, digamos unos tips para que uno pudiera decir, bueno, esta app me sirve o cuáles, digamos que podría rescatar para, digamos que tener, por ejemplo, me encantó el tema hormonal porque es un tema que por lo menos a mí me gusta mucho porque sufro mucho con mis hormonas, me han traído bastantes retos, entonces sí me gustaría preguntarte, entre tanta sobreinformación, ¿dónde conseguir, digamos, de calidad, apps de calidad, información de calidad que uno pudiera rescatar información valiosa y no sobrecargarnos tanto? Sí, es una pregunta muy buena y es verdad que es un poco una situación que se está dando en cualquier otro aspecto, ¿right? Estamos súper inmersos en redes sociales, en internet, con Google, tenemos acceso a tanto que a veces el mayor challenge, ¿no? El mayor reto que tenemos es realmente filtrar qué es lo que nos aplica a nosotros, qué es lo que me viene bien aquí. Por ejemplo, en el sector de Femtech ahora sé que hay varias empresas, varias nuevas iniciativas que se están enfocando en crear agregadores que a través de inteligencia artificial con ciertos datos sobre tu perfil puedan recomendarte cuáles son las que te vienen bien a ti. Pero a día de hoy lo que yo siempre recomiendo es, al final, todo tiene que ir un poco en conjunción también con la educación por parte de tu médico, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, de la forma que lo enfocaría sería, ¿cuáles son los síntomas que tengo? ¿Dónde los busco? ¿Qué referencias tiene la aplicación móvil o la fuente? ¿Cuántos usuarios tiene? ¿Qué ratings tiene? Hoy todo en día se puede encontrar, ¿no? Con cuáles son las reviews que tiene. Y, por supuesto, siempre va a haber el factor, por ejemplo, con las aplicaciones para seguir el ciclo, ¿no? Siempre vas a tener que probar un par de ellas durante un poco de tiempo y ver cuál es la que más se ajusta a ti, porque quizá la que a mí más me sirva. Yo, por ejemplo, uso Clue y soy una gran defensora de la app Clue porque creo que es... Tú también, Charlie. Es que creo que es muy buena. Es buenísima. Y fue la primera aplicación de ciclo que no era rosa, que no era todo rosa, que es, ¿no? Parte de también lo que hablamos es, porque seamos mujeres no todo tiene que ser rosa, a algunas mujeres les encantará el rosa y otras no. No es como la infantilización del diseño de todo, es muy importante también que haya mujeres en tecnología y mujeres diseñadoras porque así pueden enfocarlo todo de otra forma. Pero es como buscar los síntomas, buscar la etapa. Por suerte la mayoría de estas aplicaciones están súper enfocadas en una etapa en concreto. Hay aplicaciones de ciclo, hay aplicaciones de fertilidad para intentar quedarse embarazada, embarazo, posparto, menopausia. Y dentro de eso, si ya hay como condiciones un poco más concretas, al final nosotros de principio en B1 siempre dijimos que no queríamos sustituir a un médico, queríamos ser un punto de encuentro, bajar esa barrera del conocimiento y un punto en el que la mujer pudiera crear un hábito diario, ¿no? Pero nunca sustituir al doctor, y creo que tiene que ser una conversación en conjunto con tu médico que te vaya guiando, porque además estas aplicaciones pueden ser muy valiosas a la hora de tú dar información aún más valiosa a tu doctor porque estás traqueando tus síntomas. Le puedes decir exactamente en qué momento tuviste un pico hormonal, en qué momento tuviste un síntoma y volver y explicárselo, porque a día de hoy muchas veces toda la información que proveemos es autorreportada de lo que recordamos. Entonces nos da una foto muy clara. Entonces, intentar no agobiarse con la cantidad de opciones que hay, siempre ir por síntoma, por franja de interés. Yo personalmente siempre digo, las referencias son lo mejor. Yo sí hablo con mis amigas, para todo el que se sienta cómodo, pregúntale a tu círculo. Pregúntale a tu círculo qué han usado, que ya sepas que es de confianza, que está validado. Y al final es
como trial and error, ¿no? Intentar, buscar hasta que encuentras la que más se ajusta a ti. Yo llevo con Club, por ejemplo, 4 años, que parece que estoy haciendo una cuña publicitaria, pero realmente es que me encanta. Y ahora ya nunca volvería atrás porque tiene todos mis datos y sabe predecir mis síntomas perfectamente. Oye, y a propósito de ir preparada a esa cita ginecológica que a veces son tan rápidas y uno no tiene todo el tiempo que quisiera para hacer todas las preguntas, así que hay que llegar preparada. Les hago de una vez la cuña, mañana vamos a tener a la doctora Guadalupe Pérez, es una ginecóloga mexicana muy afamada y muy especial, muy linda, que precisamente va a darnos todas esas claves para sentirnos cómodas a la hora de entrar a nuestra cita ginecológica, perder el miedo, perder el pudor, perder la vergüenza, o sea, eso se deja afuera. Adentro con tu ginecólogo o ginecóloga tienes que hablar como si estuvieras hablando con un amigo, con una amiga, y realmente, o sea, dejarte guiar. Hay excelentes profesionales allí afuera y cuando llevas la tarea hecha, cuando ya sabes cuáles son tus síntomas, cuando ya has hecho un poquito de tracking personal, todo fluye más rápido. Y de aquí paso a mi querida Francia, que está conectada desde Nayarit, en México, y que nos va a dar los comentarios o preguntas que estén haciendo desde ADC y desde CUSEA. Por favor, mi Francia, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy, muy bien. Sí, mi nombre es Francia Cortés, muchísimo gusto a todas. Yo formo parte de la Comisión de Género de la Alianza Democrática Estudiantil de la Universidad de Guadalajara. La verdad que para nosotros es muy importante el formar parte de las organizadoras y hacer posible esto. Es muy importante que nosotros como mujeres nos podamos formar, que tengamos ese valor de poder exclamar, de poder cuestionar sin miedo, sin pena, todas estas preguntas, toda esta información que necesitamos para formarnos como mujeres. Yo quisiera preguntarte, Estrella, en nombre de pues, todo el equipo de trabajo, para que esto fuera posible, y también todo el equipo de trabajo de la Comisión de Género de ADE, el cómo nosotras podemos, bueno, nosotros somos entre estudiantes entre los 18 universitarias, entre los 18 y los 23 años, cuando nosotros queremos preguntar a nuestros papás o a quien sea, ¿cómo les podemos decir, oye, no me digas que guarde silencio o no me digas que calle un poco cuando menciono la palabra menstruación, cuando menciono la palabra sexualidad, cuando quiero ir con la ginecóloga? Entonces, cómo nosotros podemos sentirnos con toda esa seguridad de decirle, oye mamá, espera un poco, oye papá, espérame tantito, dijera Charlie. Me encanta, súper buena pregunta. Es que yo creo que esos saltos generacionales son uno de los grandes retos, ¿no? Que nosotros nos enfrentamos como seres humanos en general y en concreto creo que incluso más con las chicas porque culturalmente hemos estado sobreprotegidas, tanto por padres como por madres. Entonces, realmente es que esto es algo muy personal, o sea, ahora parece que me pongo mi gorro de coach, pero yo siempre, no como, digo que, y más en esa edad ya sois muy inteligentes, sabéis hasta dónde podéis llegar, cuándo y cómo y cuál es la forma. Creo que yo personalmente siempre he tenido una preferencia a hacer las cosas de forma gradual, e ir creando expandiendo esa comodidad con el tema poco a poco, hasta que ya se llega en el punto en el que se está totalmente cómodo. Evidentemente siempre va a haber gente que no va a cambiar, pero pienso que la mayoría de los padres al final, en última instancia, quieren apoyar a sus hijas y no tienen mala intención, sino que vienen de su educación que ellos recibieron de una generación anterior. Entonces es ir ampliando la conversación, creando o atacando temas que son menos incómodos dentro de lo incómodo, para ir creando esa seguridad psicológica, ¿no? Ese espacio de seguridad psicológica en el que cualquier tema puede ponerse en la mesa, en el que cualquier tema se naturaliza, en el que además tú puedes expresar la forma en la que te hace sentir cuando, ¿no? Un tema no te dejan que te hablen y ponerlo desde la perspectiva de esto es salud.
esto no es algo de lo que temer, esto es un tema de salud. Esto va a pasar con o sin esta conversación. Yo voy a tener que enfrentarme a estas dudas con o sin tu ayuda. Prefiero hacerlo con. Así es, no es súper interesante esto que acabas de mencionar, Estrella. Considero que somos, sin duda, una nueva generación de mujeres, que somos más valientes, que somos guerreras, que no nos vamos a quedar calladas y si tenemos dudas las vamos a preguntar. Pero creo que tenemos también una tarea que es el ir sembrando esta semillita hacia las demás. Si formamos parte de esto, también hay que contagiarlo, hay que alentar a todas nuestras amigas, a todas las mujeres que nos rodean, e incluso no solamente es una tarea de la mujer, sino también es una tarea para incluir a los hombres. Juntos debemos de luchar para así que esto crezca más. Claro, claro, al final es que es eso, todas estas cuestiones nos afectan a todos. Y por lo tanto tiene que estar todo, se tiene que naturalizar no solo entre nosotras, sino se tiene que naturalizar para todo el mundo, igual que otros temas. O sea, a mí es que me hace, yo siempre digo el mismo ejemplo, pero todo el dinero que se ha invertido en sports medicine, ¿no? En investigar sobre cómo mejorar fisioterapia para atletas, o sea, enseguida un jugador de fútbol se hace no sé, lo que sea, en la panda del gemelo, una torsión, y enseguida como 7 fisioterapeutas trabajándole ahí para recuperar el músculo. Y sin embargo, por ejemplo, las mujeres dan a luz, que tienes toda una estructura muscular que se te ha estirado y que ha estado al servicio de crear vida, y luego te mandan a casa y esperan que tú sola ya te las, ¿no? Ya tu cuerpo mágicamente se las componga. Es porque no se ha priorizado, y por esto es muy importante que todo el mundo esté involucrado, ¿no? Porque al final todos somos parte del sistema sanitario, todos somos parte del sistema financiero y todos somos parte del tejido social. Y solo juntos y teniendo este diálogo se van a cambiar las cosas realmente a largo plazo. Ahora, yo pienso ahí que las mujeres, de verdad, de por Dios, chicas, allá afuera, involucren a sus novios, involucren a sus hermanos, involucren a sus papás en esta clase de conversaciones, porque es muy difícil hablar de inclusión excluyendo. Es muy difícil. Qué buena esa frase. Sí, es muy difícil que nosotras sigamos siendo el club privado de las que van cogidas de la mano al baño y no dejan que los hombres también pregunten o hablen o opinen sobre estas cosas. O sea, ellos también tienen género, ellos también tienen miedos, ellos también tienen dudas, ellos saben muy poco sobre sexualidad. Qué triste decir esto, pero ¿dónde aprenden los hombres sobre sexualidad? En la pornografía. Igual también muchas mujeres lo están haciendo, pero creo que culturalmente los hombres lo tienen como más adentro del lugar donde voy a entender dónde queda el clítoris, es un video pornográfico, y eso se tiene que acabar. O sea, el primer lugar donde un hombre debería de saber sobre qué es un orgasmo, sobre dónde queda el clítoris, donde debería de entender cuáles son los días que las mujeres atravesamos a través de nuestro ciclo menstrual, es en casa, es con su mamá, es con su hermana, es con su prima, es con su mejor amiga, y nosotras tenemos que sentirnos confiadas de hablar con ellos sobre estos temas, tal y como hablamos de otras cosas. Hablamos de maquillaje, hablamos de deporte, ahora hablamos de educación, de liderazgo, de política. ¿Por qué no podríamos hablar también de estas cosas con la claridad? Es la normalización de esos temas. Me ha encantado tu frase, creo que te lo deberías de poner de eslogan. No se puede crear inclusión. ¿Cómo ha sido? No se puede... Sí, no podemos hablar de inclusión excluyendo. Excluyendo, sí. Oye, sí. Tiene que ser normal para todo el mundo. Si tú te resfrías, si tú tienes un dolor de cabeza, lo dices, ¿no? Entonces, ¿por qué si un día... Y yo esto es algo que me tuve que enfrentar desde muy joven y lo pasé mal, porque yo tenía síntomas muy severos durante los días del periodo y me desmayaba, no podía... O sea, yo tenía que hablarlo porque no llegaba a clase en la universidad, no llegaba al trabajo, o sea, el día que me tocaba mal. Y entonces... me acuerdo las primeras veces mentía y decía, no, es que estoy indispuesta, tal. Y llegó un momento que dije, no, mira, es que esto me pasa y me va a pasar más veces. O sea que ahora ya lo sabes, no puedo hacer nada. A día de hoy estoy intentando buscar soluciones, pero mientras tanto me gustaría que lo respetes y que si necesito 2 horas en casa ese día, no pasa nada. No por eso soy una trabajadora menos válida, una estudiante menos válida. Tenemos que ser, ¿no? Crear una sociedad, crear una
un trabajo, una oficina, una educación inclusiva, implica que se respete esto sin que haya cuestionamientos de, ay, es que se va a quedar en casa, ¿no? Es como que siempre tenemos que ocultar nuestro dolor para que no nos juzguen o duden de nuestra capacidad y creo que ya eso se ha pasado, tenemos que hablarlo y que sea un tema normal, que sea tan normal como tengo un resfriado y me quedo en casa. Exacto, exacto. Bueno, voy a leerte por acá algunos comentarios y cositas que nos están escribiendo en Zoom. Entonces, hay hombres, qué maravilla, chicos, Chicos, ¿qué bienvenidos. pasa? Bienvenidos. ¿Qué Está tal? Manuel, está Steven, está Luis. No, qué maravilla. Acá ustedes son bienvenidos. Entonces, te dice por acá, bueno, Diana, que te hacía un comentario, mencionaste Planned Parenthood y dice, esto es una clínica abortiva. Nada que ver con la verdadera ayuda que las mujeres requieren. A ver, hagamos acá un alto en el camino, porque Planned Parenthood y International Planned Parenthood es mucho más que una clínica abortiva, pero se nos ha quedado allá en la mente de solamente sirven para ayudarte a abortar. Creo que tú sí eres alguien que puede darnos un poquito de guía sobre qué hacen este tipo de organizaciones como Planned Parenthood o acá en Colombia como Profamilia, porque es mucho Sí, más mucho más que el tema. sí, sí. No, ofrecen servicios de guía sobre salud reproductiva, consultaciones, cualquier tipo de tema de salud sexual, especialmente prevención de embarazo a muchas mujeres sin recursos de forma gratuita. Y como tú has dicho bien, la parte que se conoce más, sobre la que se ha creado polémica y por la que siempre hay, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísima polémica con financiación, desfinanciación, dependiendo del signo del gobierno que esté en el poder, es la parte del aborto, pero realmente eliminar Planned Parenthood sería eliminar muchísimos otros servicios que hay que fomentar cada vez más para que, ¿no? Porque no, en fin, yo tengo mi ideología y respeto la de los demás, pero evidentemente no podemos hablar de eliminar el aborto sin hablar de educar. No podemos pretender no hablar de sexualidad, no hablar de prevención, no educar a los jóvenes y luego pues cuando pasan accidentes, entonces hay que cambiar la cultura. Si educamos más, que es una de las cosas que también hace Planned Parenthood, que es proveer educación gratuita constantemente, evitaremos después que haya accidentes. Así es, así es. La otra cosa Charlie, ¿te me fuiste? Digo, se fue. estoy acá, no, que quería complementar de que, miren, el Planned Parenthood de Colombia se llama Profamilia. Y mi mamá fue allá a recibir anticonceptivos, yo fui allá a recibir mis primeros anticonceptivos, pero también es un lugar chéverísimo donde hablé sobre por ejemplo, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Sí, Hay una mucho. cantidad de recursos para hacer toda la parte investigativa, toda la parte preventiva, hay orientación, hay educación, son espacios seguros donde puedes ir a hablar, oiga, ¿por qué me subo de peso cada vez que me llega el periodo menstrual? Y hay unos especialistas de la mejor calidad para contestar todas esas preguntas. Entonces, no le tengan miedo a acudir a este tipo de organizaciones serias, responsables y donde pueden conseguir una cantidad de información y acceder a cosas que ustedes sí necesitan. Ahora, es un comentario personal, ahora sí voy a decirlo personalmente. Si no existieran los planes Planned Parenthood y los Profamilias del mundo, este planeta tendría problemas de pobreza aún peor que los que tiene, porque lo que se nos olvida es que no planificar un hijo de verdad nos lleva a el círculo de la pobreza y sí es necesario que las mujeres tomemos responsabilidad sobre la planificación familiar, también los hombres, pero principalmente las mujeres y ahí es donde hay muchas cosas que podemos ir a preguntar en estas instituciones que son muy serias. Laura te decía, Laurita Cero, que también ha sido una de nuestras expertas en los aprendes desde casa. Entonces dice, ¿Sí? ¿cómo puede ser la comunicación con una niña entre 11 y 13 años que en ocasiones no solo tiene pudor respecto al tema, me imagino que de sexualidad,
sino que no le interesa en absoluto preguntar o recibir información sobre menstruación e importancia de ser saludable. ¿Qué opinas? Mira, yo, primero, Laura, encantada. Me parece una pregunta súper interesante para transparencia total. Yo no soy educadora infantil, o sea, no soy maestra, entonces entiendo mucho de tecnología y salud de la mujer, pero creo que el tema también de el ser padre es un challenge que hasta que no lo has pasado realmente no te ves en esa situación. Entonces yo lo que te diría, entiendo perfectamente lo que me hablas porque yo era así. Y te puedo hablar desde la experiencia, yo no quería hablar cuando tenía 11, 12, 13 años porque hay un momento en el que además culturalmente, como este tema es tan tabú, yo creo que se produce un rechazo a tu propio cuerpo. Y creo que muchas chicas lo pasan alrededor de esa edad, ¿no? Porque tu cuerpo cambia mucho, es todo como un gran secreto, nadie lo quiere hablar y tú te avergüenzas. Y yo, o sea, de verdad, no quería saber nada de mi periodo, quería que no existiera. Entonces, entiendo que es muy complicado. Lo primero, mi empatía y mi admiración, porque sé que no es fácil. Y segundo, es que creo que quizá también el enfoque que se le da normalmente a la conversación le produce que se intimide más, porque es como algo que es incómodo de hablar. Entonces, quizá yo me aseguraría de que tuviera una prima, una hermana, una amiga, un par de años mayor, que ya se siente más cómoda con el tema y con la que le va a dar menos pudor, que empiece a abrirse delante de ella. Porque muchas veces no podemos hacer a alguien hablar que no quiere todavía o que no está preparado, pero mi experiencia ha sido sobre todo con el tema de la empresa de temas del suelo pélvico, que cuando tú te abres sobre un problema tuyo, aquellos que se van poco a poco sintiendo preparados acaban abriéndose a la conversación también. Es particularmente en esos años de adolescencia es muy difícil obligar a alguien o como, ¿no? A veces queremos presionar un poco porque es lo mejor para ellos, pero si no están preparados es muy complicado. Yo diría, intenta averiguar en su comunidad quién es alguien que ella admira, que es un par de años mayor, puede ser una prima un poco mayor, la hermana de su amiga, alguien así a quien sí escuche. Y que ella le intente poco a poco, ¿no? Como poner esas semillas, que decía antes, creo que era Francia, plantar esas semillitas para que poco a poco lo vaya naturalizando. Es un proceso. Es un proceso y cada persona lo vive de manera diferente, pero sí hay que, yo creo que establecer un ambiente de confianza. Y bueno, sobre menstruación voy a hablar yo el jueves, así que conectada, Laurita. Que ahí voy a hablar sobre estos temas y sobre los miedos que hay alrededor. Mira esta pregunta que me parece interesante. Te la hace uno de nuestros asistentes masculinos, que es Steven Carvajal, y te dice: buenas tardes, Estrella. Excelente charla, muchas gracias. ¿Tú qué opinas de esta ola de mujeres que por intentar alcanzar la equidad de género han tirado la balanza hacia el otro lado? Nos hemos ido hasta el otro extremo, llegando a la manipulación o violencia hacia los hombres, que no les corresponde de esa forma. Muchas lo califican bajo el pensamiento: mi cuerpo, mis reglas, yo mando, yo te manipulo porque soy mujer. Es una pregunta curiosa. Pero a ver, ¿qué opinas? Bueno, en primer lugar, Steven, gracias por asistir y gracias por hacer una pregunta tan honesta, porque creo que como Charlie muy bien dijo antes, hay que incluir para poder hablar de inclusión. Y es importante que podamos tener espacios seguros en los que hacer preguntas que son complicadas. En segundo lugar, siento mucho que hayas llegado a tener esa percepción. Estoy segura de que has tenido experiencias o te has encontrado con personas que desafortunadamente sí sienten las cosas de esa forma. Aquí hay distintas cosas que quiero separar. O sea, creo que como en todo movimiento, los medios acaban siendo muy sensacionalistas y a veces dan mucha visibilidad a la facción más extrema de ese movimiento. Creo que la gran, inmensa mayoría de las mujeres que quieren la equidad realmente consideran la equidad como tal, como un movimiento en el que todos seamos iguales y no pretenden que se torne la balanza para ningún otro lado. Es cierto que hay personas que no entienden la equidad como tal porque no son todavía conscientes del privilegio del que han gozado durante todos estos años y no pueden entender las microagresiones o los ejemplos diarios en los que nosotras nos vemos incomodadas porque culturalmente esto se permite y que todavía hace que a día de hoy, aunque parezca que las cosas están muy bien, hay mucho por hacer
muchísimo todavía. Por otro lado, entiendo también que el ser humano al final, todos somos iguales y hay personas que hacen daño a personas y ahí también tiene que haber una separación de cuando una persona piensa que sea mujer o sea hombre, manipular a otra persona es correcto, es un tema individual que creo que tenemos que intentar no extrapolarlo. Esta persona probablemente que haga este tipo de afirmación fuese manipulativa, ya use el feminismo como anclaje o excusa o cualquier otro tema. Da igual, al final me gustaría que... Yo entiendo que esto es un proceso muy difícil, porque también puedo entender que la persona que no es consciente del privilegio que ha tenido le puede también resultar muy intimidante que de repente como que se han podido sentir atacados, porque ¿no? Es como de repente darte cuenta de muchas cosas y hay que procesarlo emocionalmente y todo, y es una conversación difícil para todo el mundo. Sobre todo para las personas que tienen buena intención, ya hombres o mujeres, y que tienen ganas de cambiar las cosas, porque al final como les importa, lo sufren. Pero creo, me gustaría que todos, yo invitaría a todos a que intentéis, ahora mismo estamos, como hablábamos antes con lo del tema de las aplicaciones, somos más responsables que nunca de la información a la que nos exponemos. Esto ya no es hace 40, 50 años cuando había un canal de televisión y lo que ese canal de televisión decía era lo que todos conocíamos. Estamos hablando de un momento en el que hay una democratización de los medios de comunicación y una sobredosis de información increíble. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hay más responsabilidad individual que nunca de realmente hacer investigación, de contrastar información y de ver qué es realmente lo que pasa. Y me encantaría que todos hagáis un ejercicio de entender que el movimiento es primordialmente un movimiento muy positivo y de equidad, con muchas mujeres y hombres que lo están liderando, que están haciendo un trabajo increíble, y que esos casos son las excepciones y que no se deben tolerar de forma, pero porque no se debe tolerar en ninguna dirección. Nadie a nadie, ni una mujer a otra mujer, ni un hombre a una mujer, ni una mujer ni a un hombre. O sea, son de verdad casos aislados. Pero entiendo que se puede percibir así, porque sí entiendo que se ha visto una pequeña, muy pequeña, de verdad, insisto, facción que ha llevado ciertas cosas a un extremo. Sí. Sí. Y yo Sí. creo que cuando uno se conoce lo bastante bien, uno sabe dónde, como decimos acá en Colombia, dónde pisar su cancha, dónde decir, no, me gusta esto, discúlpame, pero no estoy de acuerdo. Y es un tema que atraviesa la conversación de género, es un tema de cómo nos tratamos como seres humanos. Nos tratamos como seres humanos. Exacto. Elevar la conciencia, es lo que estábamos hablando antes, que parece que de verdad el 2020 parece que en muchos aspectos nos ha forzado a elevar la conciencia y realmente darnos cuenta de cómo nos tratamos los unos a los otros, ya sea en relaciones de desigualdad de género o de raza o de background económico, lo que sea. O sea, cómo nos tratamos los unos a los otros y cómo podemos ser mejores. Todos. Exacto. María, ¿hay por ahí alguna otra pregunta? Bueno, Charlie, estábamos aquí en nuestro momento más álgido, hemos tenido casi 70 personas conectadas entre Zoom y Facebook Live y estoy muy feliz porque esa información llegue a muchas personas. Yo realmente quisiera, digamos que aprovechando un poco toda esta conversación que estamos teniendo, y aprovechando, digamos que un poco también lo que estabas diciendo sobre esos días que de pronto uno se sentía mal y entonces como que en lugar de decir estoy menstruando, tengo un cólico, entonces no, me siento un poquito enferma. Me duele la Sí, cabeza. exacto, me duele la cabeza, o sea, nada que ver con lo que realmente estamos sintiendo. Yo, digamos que aprovecho para decirles que para mí realmente la pandemia ha sido un momento de autoconocerme y sobre todo como la he pasado con mis hermanos, hombres, creo que jamás también ellos habían entendido lo que yo sentía, ¿sí? Porque obviamente hemos estado 24/7, es decir, Sí. obviamente he pasado mis periodos acá, entonces han habido momentos que ni yo me conocía, ni yo sabía lo que yo estaba sintiendo, y tampoco podemos pedirle a las otras personas, y ahora va, eso no es cuestión ni siquiera de mujer o hombre, simplemente es cuestión de seres humanos, o sea, ni siquiera es como cuestión de que un bando o otro bando. Pero sí me ha parecido súper importante porque finalmente las mujeres fisiológicamente tenemos un ciclo que es innegable, que es el ciclo menstrual, y que eso nos lleva a unos cambios mes a mes. Y lo que decía Charlie, nosotras nunca somos iguales, o sea, el día puede que tengamos una montaña rusa en un mismo día. Entonces, siento que a mí me ha gustado mucho también el poder hablar abiertamente, ¿sí?
comparto tu experiencia. Yo también faltaba al colegio, faltaba a la universidad, no, literalmente no podía ir, o sea, era una cuestión de que me incapacitaba. Y realmente ahorita conocer y que ellos entiendan mis ciclos y a raíz de que también he estudiado mucho, poderles hablar ciertamente como que ya es una conversación primero súper natural, como que ellos ya entienden, incluso, no sé, el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, entonces ya entienden mucho de, bueno, Alejandra quiere hoy estar acostada porque, bueno, está en su ciclo, y esto me parece muy bonito, porque yo les decía, yo soy su hermana, pero finalmente van a tener novia, esposa, sus primas, ¿saben? O sea, es decir, yo siento que desde la casa es un espacio maravilloso de educación. Cuando en la casa podemos sentarnos francamente, hablar sinceramente y poner estos temas sobre la mesa, creo que realmente ahí es donde se pierde un poco el paradigma, porque cuando uno mismo es el que, como mujer, como hermana o como hija, está diciendo, no, no puedo decir que estoy menstruando, no puedo decir, sí, me da pena, porque yo era una de esas cuando era chiquita. Me daba pena que mis hermanos supieran que yo estaba menstruando, que mi papá supiera que yo estaba menstruando. Y cuando ya uno, digamos que lo vuelve de manera tan natural, creo que es ahí donde parte realmente la educación y reconocernos como seres humanos, que somos diferentes, pero que en esa misma diferencia nos podemos encontrar y nos podemos complementar, que creo que es finalmente lo que viven los hombres y las mujeres, ¿no? Somos un complemento perfecto. O sea, yo que vivo con hombres, se me hace tan maravilloso complementarme con ellos que yo digo, wow, o sea, admiro esto de los hombres y muy seguramente ellos también admiran cosas de las mujeres. Entonces me parece increíble y me parece increíble también tener estos espacios y tenerte a ti para tener esas conversaciones. Qué bueno, qué bonito. Y qué gran verdad, me parece también un cierre súper interesante y súper bonito. Creo que ese es el nivel de aumento de conciencia al que todos queremos llegar, sobre todo muchos de nosotros que estamos en esta conversación y en esta lucha. Exacto. Y Francia, ¿algún comentario de cierre o pregunta para Estrella? Yo quiero ser un poquito breve. Más que estar feliz, que estar orgullosa de tenerte en este foro, la verdad me siento con más agallas de poder alzar la voz. Así es como todas y todos debemos de sentirnos. Sí, muchas gracias, me encanta. Me alegro, igual lo siento yo con vosotras, me alegro de ver que estamos tan conectadas y tan alineadas, a pesar de que estamos en partes completamente distintas del mundo, pero nos une el propósito. Así es, así es. Oye, querida, ya nada más para cerrar y para dejar súper picados en curiosidad a todas las personas, a las 70 personas, qué lindo que se han conectado hoy, 70 personas, más las que esta noche se van a conectar en YouTube a ver tu video, porque nos ocurre mucho. Luego suben otras 150 personas a verlo en la noche. Sí. Escribiste una columna que me encantó en Forbes el año pasado, donde te preguntabas si un mejor bienestar sexual generaba un aumento y una mejoría en las habilidades de liderazgo de las mujeres. Entonces, nada más para dejarlos picados de curiosidad de qué escribiste allí, danos como un sneak peek y cuéntanos qué te contestaste y qué has descubierto a través de esa pregunta. Y fue un estudio que hicimos, un partnership que hicimos con Womanizer, una marca de juguetes de placer femenino, y que hablaron con muchísimas mujeres. Además, tenían como niveles educativos dispares, pero mínimo como bachelor, y luego tenían pues, como masters y everything, y tenían distintas edades, y les hicieron preguntas sobre cómo conectaba su bienestar sexual con el nivel de confianza. Al final todo era un común denominador de confianza en sí mismo y de sentirse como poderosas, ¿no? Como que podían levantar, como decía Francia también, como levantar la voz en una reunión, como dar su opinión, sentirse seguras de su trabajo, sentirse seguras de su físico, sentirse seguras de cómo son, ¿no? Y simplemente como tener esta apertura mental. Y encontraron una conexión entre el ser muy asertivo en cuanto a su experiencia en las relaciones y ser muy asertivo en su experiencia laboral. Y me pareció súper interesante que, ¿no? Porque en los dos sitios como que quizás se nos ha motivado a que seamos más calladitas y como agreeable y nice, y es como que estas mujeres encontraban esta conexión entre
cómo son cuando les va mejor y además son más exitosas en el trabajo y cuando se sienten cómodas con su cuerpo, consigo mismas. Claro, mira, Aleja también dice que recomendadísima y sí, yo ahí lo único que digo lo único que digo es que, caramba, o sea, uno en la vida debe saber qué quiere y más importante que saber qué quiere es saber qué no quiere, pero la única forma de entender ambas es experimentando. Y a ver, muchachas, no podemos pretender que allá nuestro compañero o pareja sepa todo si nosotras no arrancamos por nosotras mismas y no sabemos ni siquiera cómo darnos placer a nosotras mismas. Entonces, pues mira, les recomiendo esa columna. Lean a la señorita Estrella Jaramillo en Forbes. Ahí les dejamos el enlace. Oye, no, mi Estrella, me ha encantado, me ha encantado. Gracias, María, gracias, Francia, por alimentar esta conversación tan linda. Y sí, de esto se trata esta semana, de tener conversaciones que nos empoderen. Mi Estrella, eres de verdad admirable y creo que hoy todas quedamos y todos quedamos así como la revelación. Vosotras más. Me ha encantado hacer esto con vosotras. Ha sido un team effort muy bueno. Bien. Me encanta. Por supuesto, por supuesto. Oigan. Súper internacional. Ay, sí, sí, sí. Que esperemos hacer esta conversación en vivo en el 2021. En el 2021 ya. Sí, sí, sí. A ver si por favor. Pues ya nos hemos prometido muchas veces hacer este tipo de eventos en vivo y en directo y mira, cuando nos toque es que vamos a sacar la casa por la ventana como ya. Ese día yo ya no sé, o sea, on fire, ese día no nos va a parar nada. On fire y cada persona con una copa de champaña en la mano para que la conversación se anime más. Eso Ay, sí, tenemos que conseguir a un patrocinador, puede ser Moet y Chardon, dámenos. Lo conseguimos, eso no es problema, eso no es problema. O sea, yo no dudo nada de tus habilidades para movilizar lo que sea necesario, o sea, sé que lo vas a hacer, confío en que lo organizamos perfectamente. No, con estas chicas superpoderosas, ¿cómo no? Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias a todos los que se van a conectar más tardecito en YouTube y no se les olvide, tenemos toda una semana para discutir estos temas emocionantes. Mañana Charlie no está, pero está Francia y está Alejandra, que está nuestra súper ginecóloga, María Guadalupe Pérez, conectada desde México, que va a contestar todas sus preguntas. Ahora sí, chicas, chicos, traigan preguntas, porque tenemos a una súper ginecóloga para contestarles todo aquello que ustedes siempre han dudado. Y el miércoles vamos a tener a Susana Ochoa, que es una health coach, sobreviviente de cáncer y una mujer apasionada por decirle a las mujeres, ustedes ya son perfectas, divinas, y hay es que cuidarse y cuidar la salud y el cuerpo, porque es el vehículo para el alma. El jueves hablo yo, entonces preparen todas sus preguntas sobre menstruación, que me encantará contestarlas. Y el viernes vamos a tener un súper cierre con Flavia Dos Santos, que es una sexóloga, periodista y una mujer de verdad que lidera opinión pública sobre todo lo que tiene que ver con salud y placer sin culpa para las mujeres. Así que no se la vayan a perder porque de verdad va a estar increíble. Mi Estrella, una vez más, gracias por darle el inicio con tanto fuego, con tanta energía, con tanta alegría a esta semana. Así que te quiero mucho, te abrazo. Hasta gracias, chicas, y a vosotras. Gracias por todo. Gracias, Estrella. Gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho. Chao, nos vemos mañana. Chao.